Algunos rescates salvan más de una vida. Cuando Everett Lane, un vaquero de 60 años, encontró a una burra encadenada y moribunda en el desierto, no tenía ni idea de que salvarla lo cambiaría todo. Con su rancho a punto de quebrar y el corazón apesadumbrado por la pérdida, Everett llevó a la burra hambrienta y a su cría a su casa. Lo que sucedió a continuación desafió toda lógica. La burra madre comenzó a llevar a otros animales abandonados a su tierra, cabras, perros, incluso una mula ciega, como si entendiera lo que significaba ser salvada y quisiera devolver el favor. Pero, ¿cómo un animal rescatado transformó el rancho en ruinas de un hombre destrozado en un santuario que restauró la fe de toda una comunidad? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El sol salió como siempre sobre el borde del Mojave, lento e implacable, tiñendo el cielo de púrpura y óxido antes de convertirse en ese azul pálido que prometía otro día sin lluvia. Everett Lane estaba de pie en el porche de su cabaña, con una taza de café en la mano, viendo cómo la luz se extendía por sus tierras como agua derramada, buscando un lugar a donde ir. 40 acres de tierra dura y matorrales, unos pocos árboles de mosquite que luchaban por sobrevivir, y un granero que se inclinaba lo suficiente como para hacerte preguntarte si el próximo viento fuerte acabaría con él. Tenía 60 años, aunque algunos días sentía que cada uno de esos años se duplicaba. Tenía las manos llenas de cicatrices por toda una vida de trabajo en el rancho, y el rostro curtido por décadas bajo el mismo sol. Vestía lo que siempre vestía, unos vaqueros Wrangler descoloridos, una camisa de algodón con botones de nácar y unas botas que había revendido 3 veces porque valía la pena conservar las buenas botas. Su sombrero colgaba de un clavo junto a la puerta, esperando. 3 años. Eso era lo que había pasado desde que Sarah falleció. 3 años de despertarse solo, de cocinar para uno, de hablar con un caballo porque no había nadie más a su alrededor que le escuchara. El cáncer se la había llevado rápidamente una vez que apareció. 8 meses desde el diagnóstico hasta el final. Y, en cierto modo, Everett estaba agradecido por esa misericordia, aunque maldijera la rapidez con la que había sucedido. No había habido tiempo suficiente para decir todo lo que había que decir. Pero, por otra parte, pensó que toda una vida tampoco habría sido suficiente para eso. Sin pensar, metió la mano en el bolsillo de la camisa y sus dedos encontraron el pequeño círculo de oro que guardaba allí. El anillo de boda de Sarah. Se lo había quitado del dedo al día siguiente de su muerte, incapaz de dejarlo atrás cuando la enterraron. Ahora lo llevaba consigo, un pequeño peso contra su corazón, cálido por el calor de su cuerpo. A veces lo sacaba y lo giraba a la luz, leyendo la inscripción que habían grabado en su interior hacía 40 años. El para siempre empieza hoy. Palabras de jóvenes llenas de esperanza y certeza sobre el futuro. Se preguntaba si su yo más joven reconocería al hombre en el que se había convertido. El rancho había sido el sueño de Sarah tanto como el suyo. Habían comprado esta tierra cuando aún tenían 20 y tantos años, cuando el agua era más barata y la esperanza llegaba con más facilidad. Habían criado aquí a su hija Claire, que amaba el desierto como los niños aman las cosas salvajes, de forma completa y sin reservas. Pero Claire se había marchado en cuanto tuvo la edad suficiente. Se había ido al este a la universidad y luego más al este, a una vida que no incluía el polvo y el aislamiento y unos padres que no entendían por qué alguien querría marcharse. A veces llamaba para mantener breves conversaciones que parecían entre extraños, charlando de cosas sin importancia, poniéndole al día sobre un nieto al que había visto 2 veces y un yerno cuyo nombre a veces olvidaba. La última llamada había sido hacía unos 4 meses. Ella le había preguntado si comía lo suficiente, si necesitaba algo, con una voz que denotaba una preocupación obediente que le dolía más que la ira. Él le había dicho que estaba bien, que todo iba bien, y se habían despedido con la promesa de volver a hablar pronto, algo en lo que ninguno de los dos creía realmente. La verdad era que nada iba bien. El pozo llevaba 2 años fallando, dando cada vez menos agua cada temporada, hasta que apenas goteaba. Sin agua, no se podía mantener el ganado. Sin ganado, no se podía mantener un rancho. Había vendido el último de sus animales hacía 18 meses, quedándose solo con Buck, el caballo alazán, que era demasiado viejo para venderlo
y demasiado leal para abandonarlo. Buck tenía ahora 23 años, una edad avanzada para un caballo, pero aún estaba lo suficientemente sano como para llevar a Everett cuando necesitaba revisar los confines de su propiedad. La ciudad de Dustwind se encontraba a 11 kilómetros al sur, un conjunto de edificios descoloridos por el sol a lo largo de una carretera de 2 carriles que ya no llevaba a ningún sitio al que la gente quisiera ir. Había sido una ciudad minera, luego una ciudad ganadera, y ahora apenas era una ciudad, solo un lugar por el que la gente pasaba de camino a otro sitio. La oficina de correos, una tienda general que vendía más cerveza que comestibles, un restaurante que abría cuando Martha Hensley tenía ganas de abrirlo, y unas cuantas casas ocupadas por personas demasiado viejas o demasiado tercas para marcharse. Everett iba a Dustwind una vez a la semana a por provisiones, y eso era todo lo que podía soportar en cuanto a vida social. La gente lo conocía, o eso creían. Everett Lane, el viejo vaquero cuya esposa había fallecido y que había dejado que su rancho se le echara a perder. No eran desagradables, exactamente. Pero ahora había una distancia. Él era un recordatorio de algo en lo que no querían pensar demasiado. Que esta tierra podía destrozarte, que la pérdida podía vaciarte y dejarte vagando como un fantasma de lo que fuiste. Solo unas pocas personas seguían intentando salvar esa distancia. El doctor Ramsey, que había cuidado de Sarah al final y que todavía saludaba a Everett en la tienda con verdadera calidez en los ojos. Tommy Vázquez, que se encargaba del suministro de pienso y siempre se aseguraba de que Everett obtuviera un precio justo por el grano para Buck, aunque ambos sabían que Everett apenas podía permitírselo, y tal vez el padre Miguel, de la pequeña iglesia católica, aunque Everett no había vuelto a pisar ese edificio desde el funeral de Sarah. Terminó su café y dejó la taza en la barandilla del porche. La rutina matutina era siempre la misma: dar de comer a Buck, limpiar su establo, comprobar el abrevadero. El caballo lo esperaba en el pequeño corral detrás del granero, con las orejas erguidas al oír el sonido de las botas de Everett sobre el suelo duro. Buck era ahora gris. Llevaba años siendo gris, pero Everett aún lo recordaba como el joven caballo con el que Sarah le había sorprendido en su 20º aniversario. Todo vaquero necesita un buen caballo, le había dicho ella, y tenía razón en eso, como tenía razón en casi todo. «Buenos días, viejo amigo», dijo Everett, acariciando el cuello de Buck con la mano. El caballo empujó su nariz contra el pecho de Everett, buscando golosinas. Everett sacó una manzana ligeramente marchita de su bolsillo. Siempre llevaba una, incluso cuando el dinero escaseaba, y dejó que Buck la cogiera con sus dientes cuidadosos y suaves. Se quedaron juntos bajo la luz del amanecer, hombre y caballo, ambos envejeciendo en un lugar donde el tiempo no importaba mucho. Everett siempre había entendido mejor a los animales que a las personas. Los animales no hacían preguntas que no tenían buenas respuestas. No te miraban con lástima o preocupación, que se sentía como un juicio. Simplemente existían a tu lado, pidiendo solo comida, agua y una palabra amable de vez en cuando. Tenía un don para eso, solía decir Sarah, para alejar a las criaturas que estaban heridas o asustadas. A lo largo de los años, había domesticado caballos semisalvajes, había cuidado ganado enfermo hasta que se recuperaba, e incluso había convencido a una lechuza para que le dejara entablillar su ala rota. No era magia, solo paciencia y la voluntad de moverse despacio, de dejar que el animal se acercara a ti en lugar de forzarlo. Había aprendido que la mayoría de los problemas se resolvían por sí solos si les dabas suficiente tiempo y espacio. Pero el tiempo no lo arreglaba todo. Habían pasado 3 años y él seguía buscando a Sarah por la noche. Seguía volviéndose para decirle algo antes de recordar que ella ya no estaba allí. El dolor se había atenuado un poco, como una cuchilla que se usa demasiado, pero seguía ahí, bajo todo lo que hacía, un peso que llevaba sin saber muy bien cómo dejarlo. El rancho reflejaba su descuido de 1000 pequeñas maneras: vallas que necesitaban reparación, puertas que colgaban torcidas, maleza apilada contra el granero que no se había molestado en limpiar. La casa estaba peor: platos en el fregadero, polvo en todas las superficies, habitaciones en las que no se molestaba en entrar porque no tenía sentido. Vivía principalmente en la cocina y el dormitorio, moviéndose por el mismo pequeño circuito de espacio como un animal en una jaula demasiado grande. Sus ahorros estaban casi agotados. El cheque de la seguridad social cubría lo básico,
pero apenas. Estaba atrasado en los impuestos de la propiedad, atrasado en la factura de la luz. El mes pasado había recibido una carta del condado que aún no había abierto. No se atrevía a enfrentarse a ella. Sabía más o menos lo que decía. La tierra se subastaría si no pagaba lo que debía. Otra persona sería la propietaria de este lugar, de estas 40 acres que guardaban todos los recuerdos de la vida que él y Sarah habían construido juntos. Era hora de dejarlo ir, de mudarse a uno de esos apartamentos para personas mayores en una ciudad de verdad, en algún lugar, para pasar sus últimos años jugando a las damas y quejándose del tiempo con otros ancianos que habían sobrevivido a su propósito. Claire probablemente se sentiría aliviada. Podría vender la propiedad, usar el dinero para pagar las deudas que él dejara, y eso sería todo. El fin del Rancho Lane, el fin de una historia que había seguido su curso. Pero allí de pie, con el aliento cálido de Buck en sus manos, contemplando la tierra que se tornaba dorada a la luz de la mañana, Everett no estaba del todo dispuesto a rendirse. Todavía no. Había en él una terquedad heredada de su propio padre, que había trabajado con el ganado durante la depresión y nunca admitió haber sido derrotado. Los hombres de Lane no se rendían. Podían caer, pero caían luchando. Decidió salir a cabalgar esa mañana, algo que no había hecho en semanas. Había que revisar la valla del límite este, que discurría a lo largo de una antigua carretera comarcal que ya casi nadie utilizaba, pero seguía siendo su responsabilidad mantenerla en buen estado. Además, a Buck le vendría bien el ejercicio, y a él también. Sentarse en la cabaña, esperando a que se acabara el mundo, no era forma de pasar los días para un hombre. Ensilló a Buck con manos expertas, con movimientos tan familiares que no requerían pensar. La silla era más vieja que Claire, de cuero agrietado que él trataba con aceite para mantenerlo flexible. Llenó su cantimplora en el grifo de la cocina, metió un par de barritas de cereales en la alforja y se colocó el sombrero en la cabeza. Su peso, la forma en que se ajustaba, le resultaba reconfortante. Un hombre con un buen sombrero podía enfrentarse a casi cualquier cosa. Salieron a caballo poco después de las 8, cuando el calor aún era soportable. La tierra se extendía ante ellos, vacía y vasta, marcada solo por la delgada línea de la valla que separaba su propiedad de las tierras federales más allá. Era hermosa a su manera, si se sabía apreciar. La forma en que la luz se reflejaba en la salvia verde pálida, las montañas lejanas brillando en el calor, el silencio absoluto roto solo por el sonido de los cascos de los ciervos sobre el suelo rocoso. A Sarah le encantaban las mañanas como esta. Habría preparado un almuerzo mejor. Se habría acordado de traer los buenos prismáticos para que pudieran observar los halcones. Le habría señalado cosas que él pasaba por alto. Un cactus en flor, las huellas de un zorro, la forma en que las nubes se amontonaban en el oeste, aunque nunca lloviera. Ella veía maravillas donde él solo veía tierra y rocas, y él echaba de menos eso. Echaba de menos su forma de ver el mundo y de encontrar algo digno de mención en cada maldito rincón. Volvió a tocar el anillo que llevaba en el bolsillo. Ahora era un hábito, una forma de mantenerla cerca. «Solo voy a revisar la valla, cariño», dijo en voz alta, porque hablar con ella hacía que el silencio fuera menos vacío. «No debería tardar más de un par de horas. Buck está bien. Te echa de menos. Creo que los dos lo hacemos». La valla se extendía ante él, casi intacta, solo con unos pocos alambres sueltos que había que tensar. Un trabajo fácil, un trabajo honrado, el tipo de trabajo que un hombre podía hacer y sentir que había logrado algo, aunque fuera pequeño. Arreglaría lo que había que arreglar, volvería a la cabaña y mañana sería otro día como este. No era gran cosa como vida, pero era la suya y se aferraría a ella todo lo que pudiera. No sabía, no podía saber, que en menos de una hora encontraría algo que lo cambiaría todo, que la cerca lo llevaría a una visión que le rompería el corazón y luego, lentamente, comenzaría a sanarlo. Que la decisión que estaba a punto de tomar pondría en marcha una serie de acontecimientos que devolverían la vida a su rancho en ruinas de una manera que nunca hubiera imaginado. Pero eso aún estaba por llegar, esperando en el calor brillante de la mañana. Por ahora, no era más que un viejo vaquero montado en un viejo caballo, cabalgando por un desierto que le había arrebatado todo y que, de alguna manera, contra toda lógica, seguía sintiendo como su hogar. La valla se curvaba hacia el este, donde la carretera comarcal se alejaba de su propiedad,
siguiendo el contorno natural del terreno. Everett había recorrido este tramo cientos de veces. Conocía cada poste y cada alambre, cada desnivel y cada elevación. Así que cuando vio algo oscuro acurrucado contra la valla a unos 50 metros, lo primero que pensó fue que alguien había vuelto a tirar basura. A veces ocurría que la gente de la ciudad que pasaba por allí pensaba que el desierto era solo un lugar vacío donde dejar lo que ya no querían. Pero a medida que Buck se acercaba, la forma se convirtió en algo que hizo que a Everett se le encogiera el pecho. Un animal yacía inmóvil en el polvo, y tres formas más pequeñas se movían a su alrededor en círculos nerviosos, emitiendo sonidos débiles y desesperados en el aire tranquilo. «Tranquilo, Buck», murmuró, sintiendo como el caballo se tensaba debajo de él. Buck tenía buenos instintos, y lo que fuera que había delante le preocupaba. A 6 metros de distancia, Everett podía ver claramente. Una burra adulta yacía desplomada de costado y encadenada al poste de la valla con una pesada cadena que le rodeaba el cuello. La cadena era vieja, oxidada y tan apretada que se le veía la marca que le había dejado en la piel. Sus costillas se marcaban bajo el pelaje gris y sus costados apenas se movían con la respiración. A su alrededor, 3 burros jóvenes de unos 8 meses de edad, todavía torpes, con sus largas patas en círculos y llorando, un sonido que era en parte valiente y en parte gemido, lleno de miedo y confusión. Everett desmontó lentamente, sus botas golpeando el suelo con un suave ruido sordo. Sus rodillas protestaron, como siempre lo hacían últimamente, pero él las ignoró y se acercó a los animales con pasos cuidadosos. Los jóvenes se dispersaron al verlo acercarse, pero no se alejaron mucho. Lo observaban con ojos grandes y oscuros, moviendo las orejas para seguir sus movimientos. La madre no se movió. De cerca, Everett pudo ver el alcance total de su estado. Deshidratada, hambrienta, con la lengua hinchada y agrietada, que sobresalía ligeramente de su boca. El suelo a su alrededor estaba marcado con profundos surcos, signos de la lucha que había librado para intentar liberarse. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Al menos varios días, quizá más. La cadena estaba atornillada al poste de la valla con un candado oxidado que parecía llevar allí años. Pero la burra era una tragedia reciente. Alguien había hecho esto. Alguien había traído a este animal hasta allí, lo había encadenado a la valla y lo había dejado morir. El motivo no importaba, aunque la mente de Everett barajaba todas las posibilidades. Un dueño que no podía permitirse alimentarla, que pensaba que dejarla en el desierto era más piadoso que una bala, o tal vez alguien malvado, alguien que disfrutaba causando sufrimiento. En cualquier caso, el resultado era el mismo. Una criatura inocente abandonada a su suerte para sufrir y morir sola. Se arrodilló a su lado y sintió el calor que irradiaba su cuerpo. No sabía si era fiebre o solo el sol. Le puso la mano en el cuello para tomarle el pulso. Lo tenía, débil y endeble, pero aún estaba viva. Penas, pero viva. «Ya te tengo», le dijo en voz baja, como había hablado a innumerables animales asustados a lo largo de los años. «Ahora estás bien. Te tengo». Ella giró los ojos hacia él, mostrando el blanco de los bordes. Emitió un sonido grave en la garganta, que no era exactamente un gemido. Uno de los jóvenes respondió con un grito agudo y angustiado. Everett se levantó y volvió junto a Buck, rebuscando en su alforja las tenazas que siempre llevaba para reparar las vallas. Le temblaban las manos por la ira, por el dolor, por algo que no sabía definir. ¿Cómo podía alguien hacer algo así? ¿Cómo podía alguien mirar a un ser vivo y decidir que merecía ese final? Las tenazas cortaron rápidamente el candado oxidado. La cadena se desprendió y Everett la desenrolló con cuidado del cuello de la burra, dejando al descubierto una herida abierta, supurante y cubierta de sangre seca. Tiró la cadena a un lado con más fuerza de la necesaria, odiando su peso, odiando lo que representaba. Abrió su cantimplora y dejó caer un chorrito de agua sobre la lengua de la burra. Al principio ella no respondió, pero luego su garganta se convulsionó al tragar. Le dio más, solo un poco cada vez, para no sobrecargar su organismo. Sus ojos volvieron a encontrarse con los de él, y esta vez había algo en ellos, un destello de conciencia que antes no estaba allí. «Eso es», murmuró, «solo un poco cada vez. Te llevaremos a casa, te curaremos». La parte práctica de su mente ya estaba calculando. No tenía remolque ni forma de transportarla. Ella estaba demasiado débil para caminar,
demasiado pesada para llevarla. El rancho estaba a 3 millas de distancia, en el camino por el que había venido, pero no podía dejarla allí. No podía marcharse y dejarla morir ahora que la había encontrado. Los pequeños se habían acercado sigilosamente, envalentonados por la quietud de su madre y la voz suave de Everett. Estaban en mejor forma que ella, pero no mucho mejor. Delgados, con el pelaje apagado y los ojos demasiado grandes en sus rostros estrechos. Habían sobrevivido a base de matorrales y la humedad que podían encontrar en las plantas, pero no aguantarían mucho más. Sin comida ni agua de verdad, Everett tomó una decisión. Volvería al rancho, cogería su vieja camioneta y volvería a por ellos. Le llevaría tiempo. La camioneta llevaba semanas sin utilizarse y quizá ni siquiera arrancara, pero era la única opción. No podía salvar a la madre sin dejarla temporalmente sola. Y no podía llevarse a los pequeños con él sin correr el riesgo de que se escaparan mojando una barra de granola de su bolsa y dejándola masticar los trozos blandos. Ella la tomó lentamente, su cuerpo demasiado agotado para hacer mucho más que aceptar lo que él le ofrecía. Los pequeños observaban, y cuando les lanzó trozos de la segunda barra de granola, los agarraron con entusiasmo. «Volveré», le dijo a la madre, acariciándole la oreja. «Te lo prometo, volveré. Solo aguanta un poco más». Montó a Buck y cabalgó a toda velocidad hacia el rancho, empujando al viejo caballo más rápido de lo que debería, pero incapaz de evitarlo. Cada minuto contaba. La madre estaba pendiendo de un hilo y si no volvía pronto con agua y transporte, moriría. La camioneta arrancó al tercer intento, echando humo negro y traqueteando como si fuera a desmoronarse. Everett cargó una lona, una cuerda, su caja de herramientas y todos los recipientes que encontró llenos de agua. Echó un fardo de heno del granero, viejo pero aún en buen estado. El viaje de vuelta le pareció eterno, con la camioneta chirriando sobre el terreno accidentado, pero lo consiguió. La madre aún estaba viva cuando regresó, aunque parecía aún más débil. Los pequeños no se habían apartado de su lado. Trabajando con la mayor delicadeza posible, Everett consiguió subir a la madre a la lona y luego, utilizando la puerta trasera de la camioneta y sus propias fuerzas, que se estaban agotando, la deslizó hasta la plataforma. Los pequeños la siguieron sin dudarlo, en cuanto comprendieron que iban con su madre, saltando a la plataforma de la camioneta y acurrucándose junto a ella. El viaje de vuelta al rancho fue agonizantemente lento. Cada bache hacía que Everett se sintiera mal, imaginando el dolor que debía causar a la burra herida, pero ella ya no sentía nada. Él sospechaba que ahora solo estaba aguantando, resistiendo porque algo en lo más profundo de su ser se negaba a rendirse. En el rancho, retrocedió con la camioneta hasta el establo y hizo espacio en uno de los compartimentos vacíos. Paja fresca, cubos de agua, lo último que le quedaba de heno. Acomodó a la madre, con los pequeños agrupados a su alrededor, y comenzó la tarea de intentar salvarle la vida. Le limpió la herida del cuello y le aplicó pomada antibiótica de su botiquín de primeros auxilios. Le ofreció más agua, más comida. Le hablaba constantemente, diciéndole que ahora estaba a salvo, que allí nada le haría daño. No sabía si ella lo entendía, pero le parecía importante decírselo de todos modos. Al anochecer ya bebía por sí misma. A la mañana siguiente había comido un poco de heno. No era mucho, pero era algo. Era suficiente para darle esperanza. Everett se quedó en la puerta del establo, observando a los 4 burros en el corral. La madre descansaba, con la respiración más tranquila. Los pequeños comían, moviendo la cola con satisfacción. Afuera, el desierto se extendía vacío e indiferente, pero aquí, en este establo, la vida estaba ganando. Tocó el anillo que llevaba en el bolsillo. «Encontré algo que necesitaba ayuda», dijo en voz baja, hablando con Sarah como siempre hacía. «Supongo que tú habrías hecho lo mismo». Aún no lo sabía, pero ese fue el momento en que todo cambió. Ese fue el momento en que Everett Lane, que había estado muriendo lentamente junto a su rancho en decadencia, encontró una razón para volver a vivir. No de golpe, la curación nunca llega tan rápido, sino de la forma pequeña y paciente en que funciona el rescate cuando le das tiempo. Los 3 primeros días pasaron en una nebulosa de cuidadosa atención. Everett se movía entre la casa y el granero con un ritmo que casi había olvidado. El ritmo de cuidar de algo que dependía completamente de él. La burra madre necesitaba cuidados constantes. Agua cada pocas horas,
pequeñas cantidades de comida, medicina para la infección de la herida del cuello. Le limpiaba la herida 2 veces al día, atento a cualquier signo de fiebre o hinchazón que significara una visita al veterinario que no podía permitirse. Al segundo día la llamó Grace. Se le ocurrió mientras le cambiaba el vendaje, impresionado por cómo se mantenía quieta y le dejaba trabajar a pesar de que debía de dolerle. Había dignidad en su sufrimiento, una tranquila aceptación que le recordaba a Sarah al final. Grace parecía un nombre adecuado para un animal que había soportado tanto y se negaba a rendirse. A los 3 pequeños les costó más ponerles nombre. Se movían como una unidad, rara vez se separaban, sus personalidades aún se estaban formando. Pero al tercer día ya podía distinguirlos. El más atrevido era un pequeño Jack con una mancha blanca en la cara. Fue el primero en acercarse a Everett en busca de comida y ya había intentado mordisquear el bolsillo de su camisa en busca de golosinas. Everett lo llamó Scout. La más pequeña, una Jenny con rasgos delicados y energía nerviosa, la llamó Willow por la forma en que se inclinaba cuando se asustaba. La tercera, otra Jenny que se mantenía cerca de Grace y rara vez se aventuraba lejos, se convirtió en Hope, Scout, Willow y Hope. Nombres que significaban algo, que tenían peso. No había planeado ponerles nombre. Se había dicho a sí mismo que solo eran encargos temporales hasta que pudiera decidir qué hacer con ellos. Pero los nombres cambiaron las cosas. Los nombres los hicieron reales, los hicieron suyos. Grace mejoró lentamente. Al cuarto día ya se mantenía en pie por sí sola durante breves periodos. Al quinto, comía heno con verdadero apetito y sus costados se habían rellenado lo suficiente como para suavizar las duras líneas de sus costillas. La herida de su cuello se estaba curando bien y los bordes se unían bajo los vendajes que él cambiaba religiosamente. Everett se encontraba hablando con ella constantemente sobre Sarah, sobre el rancho, sobre nada en particular. Ella le miraba con sus grandes ojos oscuros y le escuchaba con lo que parecía una atención genuina, girando sus largas orejas para captar cada palabra. Había algo profundamente reconfortante en su presencia, una comprensión paciente que no le pedía nada más que seguir apareciendo. El sexto día le hizo un cabestro, trenzándolo con una cuerda suave que tenía en el granero. Sus dedos recordaban el trabajo, aunque habían pasado años, tirando con fuerza, comprobando el ajuste. Había aprendido a manejar la cuerda de su padre, que a su vez lo había aprendido de su padre. Algunas habilidades se transmitían por herencia, pasadas de generación en generación, por hombres que trabajaban con sus manos y entendían que un buen equipo, bien hecho, podía durar para siempre. El cabestro le quedaba perfecto a Grace. Se lo colocó sobre las orejas y lo abrochó debajo de la mandíbula, ajustando las correas hasta que le quedaran cómodas en la cara. Ella se mantuvo tranquila mientras él trabajaba, y cuando él dio un paso atrás para admirar su obra, ella bajó la cabeza y la apoyó suavemente contra su pecho. Era un gesto tan sencillo, pero casi lo desarma. La rodeó con los brazos por el cuello, con cuidado de no tocar la herida que se estaba curando, y se quedó allí, en el granero, con la cara apoyada en su pelaje áspero, respirando el olor a heno y el calor del animal. ¿Cuándo fue la última vez que otro ser vivo se había acercado a él con afecto? ¿Cuándo fue la última vez que se había sentido necesario para algo más que para mantenerse con vida? De nada, susurró, aunque ella no le había dado las gracias. Pero la gratitud estaba ahí, en la forma en que se apoyaba en él, confiando plenamente en él. Sus días adquirieron una nueva forma. Se levantaba antes del amanecer para ver cómo estaban Grace y los pequeños. Les daba agua fresca, grano y heno. Compró suministros que en realidad no podía permitirse. Pienso adecuado, suplementos, medicinas. Tommy, el encargado de la tienda de piensos, le dio crédito sin que se lo pidiera. Simplemente lo anotó en su libro de cuentas con un gesto de complicidad que decía que entendía lo que fuera que estuviera tratando de hacer. Buck parecía contento de tener compañía. El viejo caballo asomaba la cabeza por la puerta del establo y observaba a los burros con interés, bajando ocasionalmente la cabeza para olfatear a Scout cuando el curioso Jack se aventuraba a acercarse. El granero volvió a cobrar vida, con movimiento, ruido y un propósito. Everett empezó a arreglar cosas que había dejado de lado. Tapó la gotera del techo del granero, reforzó las puertas de los establos y limpió las malas hierbas que rodeaban el abrevadero. Pequeñas reparaciones,
nada del otro mundo, pero cada una era importante. Cada una decía que él seguía allí, que seguía intentándolo, que seguía luchando contra la lenta decadencia que había ido carcomiendo todo lo que poseía. Le dolía el cuerpo por el trabajo, le dolían las manos, le dolía la espalda cada mañana, le dolían las rodillas cada vez que se arrodillaba para revisar la herida de Grace. Pero era un dolor bueno, el que se siente al hacer algo útil. Le recordaba que seguía vivo, que seguía siendo capaz. Al séptimo día, Grace salió al exterior por primera vez. Everett abrió la puerta del granero y ella salió lentamente, parpadeando bajo la brillante luz del sol. Los jóvenes salieron detrás de ella, corriendo inmediatamente en círculos y dando saltos de alegría por el espacio abierto. Grace los observó durante un momento, luego bajó la cabeza y comenzó a pastar en la escasa hierba cerca del abrevadero. Everett se quedó en el porche con su café, observándolos explorar. La escena le llegó al corazón. Lo abrió de una forma que le dolió y le curó al mismo tiempo. Así era como debía ser el rancho. Un lugar donde las cosas crecían y prosperaban, donde la vida se desarrollaba en todas sus formas desordenadas y hermosas. Había estado tan centrado en lo que había perdido que había olvidado lo que se sentía al ganar algo. Grace y su familia no eran un sustituto de Sarah, no eran una solución a su dolor ni a sus problemas para levantarse por la mañana. Una responsabilidad que importaba. Un pequeño rayo de esperanza en forma de 4 criaturas de largas orejas que confiaban en él para mantenerlas a salvo. Esa noche llamó a Claire. Ella respondió al cuarto tono, con voz distraída, y él casi colgó, pero algo le hizo seguir adelante. Hola, cariño, solo quería saber cómo estabas. Papá, ¿va todo bien? Había alarma en su voz. Llamaba tan raramente que probablemente pensó que algo iba mal. Todo va bien, mejor que bien. De hecho, quería decirte que tengo nuevos inquilinos en el rancho. Le contó que había encontrado a Grace, el rescate, los días de cuidados minuciosos. Claire escuchó y él pudo oír la sorpresa en su silencio. Cuando terminó, ella se quedó callada durante un largo rato. Papá, eso es muy bueno. Me alegro de que los hayas encontrado o de que ellos te hayan encontrado a ti. Yo también, dijo él simplemente. Hablaron unos minutos más, con cierta torpeza, pero con más calidez de lo habitual, y cuando colgaron, Everett sintió que tal vez la distancia entre ellos se había reducido un poco. No mucho, pero lo suficiente como para notarlo. Se quedó en el porche mientras se ponía el sol, observando a Grace y a los pequeños acomodarse para pasar la noche cerca del granero. La tarde del desierto se estaba enfriando y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. El día siguiente traería nuevos retos, nuevas decisiones sobre lo que vendría después. Pero por esta noche, esto era suficiente. 4 burros a salvo y recuperándose, y un hombre que poco a poco estaba aprendiendo lo que significaba volver a la vida. Al final de la segunda semana, Grace estaba casi recuperada. La herida de su cuello se había curado y había quedado una cicatriz rosada. Sus costillas ya no se marcaban bajo el pelaje y se movía con el paso firme y decidido de un burro sano. Tenía una forma de moverse que denotaba una dignidad tranquila, con la cabeza alta, las orejas hacia adelante, siempre atenta a su entorno. Los jóvenes la seguían a todas partes, imitando sus movimientos, aprendiendo de ella de la forma silenciosa en que los animales enseñan a sus crías. Everett esperaba que se quedaran cerca del establo, cerca de la seguridad y la comida que él les proporcionaba. Pero Grace tenía otras ideas. La mañana del día 16 salió a darles de comer y descubrió que ella había desaparecido. Scout, Willow y Hope estaban allí, pastando tranquilamente, pero Grace se había esfumado. Sintió una punzada de pánico, irracional, pero real. ¿La habían robado? Se había alejado y se había perdido. ¿Le había pasado algo en el desierto? La llamó por su nombre, recorrió el perímetro de la propiedad, revisó los lugares rotos de la valla por donde un animal podría colarse. Ella regresó 3 horas más tarde, apareciendo por el este como si acabara de dar un paseo matutino. Se acercó al abrevadero, bebió profundamente y luego fue a ver a sus crías, como si nada inusual hubiera pasado. Everett se quedó allí, con las manos en las caderas, dividido entre el alivio y la frustración. ¿Dónde diablos te fuiste?, le preguntó, aunque no esperaba una respuesta.
Grace lo miró con sus ojos tranquilos y oscuros y movió las orejas. Luego se dio la vuelta y comenzó a pastar en la escasa hierba cerca del granero. Al día siguiente volvió a suceder lo mismo, y al día siguiente, Grace desapareció durante unas horas, siempre por la mañana, y siempre regresaba al mediodía. Nunca parecía estresada ni cansada cuando volvía. Más bien parecía contenta, casi decidida. Everett no se lo explicaba. Los burros no eran conocidos por vagabundear. Normalmente se quedaban cerca de la comida y la seguridad. Pero Grace era diferente. Había algo deliberado en sus ausencias, algo que le rondaba por la cabeza. Al cuarto día de este patrón, regresó acompañada. Everett estaba reparando el escalón del porche cuando oyó el característico rebuzno de Grace. Levantó la vista y dejó de golpear con el martillo. Grace cruzaba la propiedad desde el este, y unos metros detrás de ella iba un perro. No era un perro cualquiera, sino una de las criaturas más lamentables que Everett había visto jamás. Era un mestizo de tamaño mediano, marrón y blanco, dolorosamente delgado, con el pelaje enmarañado y cojeando de la pata delantera derecha. El perro se movía lentamente, agotado, pero tenía los ojos fijos en Grace, con lo que parecía una esperanza desesperada. Grace se dirigió directamente al abrevadero y esperó. El perro dudó en el borde de la propiedad, claramente asustado por la presencia humana, pero Grace emitió un sonido grave con la garganta, animándolo, y el perro se arrastró hacia adelante. Bebió como si no hubiera visto agua en días, tragando frenéticamente hasta que Everett temió que se pusiera enfermo. «Tranquilo, chico», dijo Everett en voz baja, acercándose lentamente. El perro levantó la cabeza de golpe, con agua goteando de su hocico, y por un momento Everett pensó que iba a salir corriendo. Pero Grace se colocó entre ellos, tranquila y firme, y de alguna manera eso lo cambió todo. El perro llevaba un collar, de cuero viejo y agrietado, sin chapas. Everett podía ver el contorno de lo que podría haber sido un hombre desgastado por el tiempo y el clima. Este había sido la mascota de alguien, o lo había sido. Ahora no era más que otro ser abandonado que intentaba sobrevivir en el desierto. Everett entró en la casa y volvió con un cuenco con restos de pollo y arroz. Lo dejó en el suelo y retrocedió, dejando espacio al perro. El animal se abalanzó sobre la comida con el mismo hambre desesperada que había mostrado por el agua, comiendo tan rápido que Everett estaba seguro de que se atragantaría. «¿Dónde lo has encontrado?», le preguntó a Grace, aunque estaba bastante seguro de saberlo. «En algún lugar del desierto, vagando y perdido, probablemente cerca del final, y de alguna manera Grace lo había encontrado y lo había traído aquí». El perro terminó de comer y se tumbó a la sombra del granero, demasiado agotado para hacer nada más que mirar a Everett con ojos cansados. Grace se quedó cerca, sin llegar a vigilarlo, pero claramente atenta a la situación. Scout, Willow y Hope investigaron al recién llegado con curiosidad, y el perro toleró su atención con cansada paciencia. Everett pasó el resto del día trabajando en el rancho, sin perder de vista al perro. Al anochecer, el animal se había relajado lo suficiente como para aceptar agua y comida de la mano de Everett. No era agresivo, solo estaba asustado y agotado. Un baño, unas comidas decentes y tiempo. Eso era lo que necesitaba, una boca más que alimentar. Everett le dijo a Buck esa noche mientras cepillaba al viejo caballo: «No sé cómo voy a arreglármelas, pero supongo que se nos ocurrirá algo». Buck resopló y se inclinó hacia el cepillo, indiferente. Everett había aprendido que los animales no se preocupaban por el mañana como lo hacían los humanos. Vivían en el presente, confiando en que la comida y el agua llegarían porque siempre lo habían hecho. A la mañana siguiente, Grace volvió a desaparecer una y otra vez. Regresó con compañía, esta vez un gato amarillo y delgado que bufaba a todos excepto a Grace. La gata se instaló en el granero, reclamando el patio como su territorio, y en un día había atrapado 3 ratones y los había dejado ordenados en fila junto a la puerta del granero. Everett se sentó en el porche esa noche, observando la creciente colección de animales que ahora poblaban su propiedad. Grace y sus crías, Buck, el perro, al que había empezado a llamar Rusty por el color de sus manchas, y ahora esta gata sin nombre. 6 animales donde solo había uno hacía 3 semanas. Debería haber estado preocupado. Cada animal significaba más gastos, más comida que comprar, más bocas que depender de él. Su cuenta bancaria no se rellenaba por arte de magia.
Los impuestos de la propiedad seguían sin pagarse. Nada había cambiado en su situación fundamental. Pero sentado allí, en la luz que se desvanecía, viendo a Grace de pie junto a su variopinta familia, Everett sintió que algo cambiaba en su interior. No era casualidad. Grace no vagaba sin rumbo fijo. Estaba haciendo algo, buscando animales que necesitaban ayuda y trayéndolos aquí, a él, para ponerlos a salvo. Él la había salvado y ahora ella estaba salvando a otros. La lógica era simple y profunda. Ella había aprendido lo que significaba rescatar y quería transmitir ese conocimiento. «Eres especial, Grace», le dijo. Ella lo miró, con las orejas erguidas, y él habría jurado que ella entendía exactamente lo que quería decir. Esa noche, sacó el anillo de Sara y lo sostuvo a la luz de la lámpara. «¿Ves esto, cariño? Creo que podríamos estar empezando algo aquí. No sé exactamente qué, pero algo». El anillo captó la luz y la retuvo. Un pequeño círculo de oro que lo conectaba con todo lo que había perdido y tal vez con todo lo que aún podía encontrar. Al día siguiente, Grace volvería a salir a pasear y era probable que trajera algo más a casa, algo que necesitara ayuda, que necesitara ser salvado. Y Everett estaría allí para proporcionársela, porque eso era lo que se hacía cuando se te daba una segunda oportunidad. No la desperdiciabas, no le dabas la espalda, abrías tus puertas y decías que sí. Incluso cuando no sabías cómo ibas a hacerlo, simplemente decías que sí. Grace trajo a casa 2 cabras un martes por la mañana. Eran jóvenes, apenas habían dejado de ser cabritos, con el pelaje irregular y las costillas marcadas, lo que indicaba que habían estado solas durante demasiado tiempo. Una era blanca con manchas marrones y la otra completamente negra. Seguían a Grace con la misma desesperación confiada que Everett había visto en Rusty y en el gato amarillo, ahora llamado Goldie, porque Everett nunca había sido creativo con los nombres. Las cabras se adaptaron inmediatamente a la propiedad, trepando por todo lo que encontraban y balando con voces que resonaban en ellas, y pasaba horas intentando jugar con ellas, mientras Willow y Hope mantenían una distancia cautelosa. «Estamos dirigiendo un zoológico aquí», murmuró Everett, pero no había ninguna queja real en su voz. La propiedad parecía más viva que en años. Donde quiera que mirara, había movimiento, sonido, vida que se imponía contra la quietud del desierto. Pero la realidad práctica era cada vez más difícil de ignorar. Ahora tenía 9 animales y sus ahorros se estaban agotando más rápido de lo que podía permitirse. La factura de la comida en la tienda de Tommy había aumentado hasta una cifra que asustaba a Everett. Había empezado a saltarse comidas y a dar su comida a los animales cuando se acababan las provisiones. No era sostenible, y él lo sabía. El jueves se tragó su orgullo y condujo hasta Dustwind para ver si el Dr. Ramsey podía examinar la pata de Rusty por poco dinero. La cojera no había mejorado, y Everett sospechaba que se trataba de una vieja lesión que no había cicatrizado bien. El perro merecía una atención adecuada, aunque Everett no supiera muy bien cómo pagarla. La clínica del Dr. Ramsey era un pequeño edificio a las afueras de la ciudad, mitad veterinaria y mitad medicina humana, porque allí se hacía lo que era necesario. La sala de espera estaba vacía cuando Everett entró con Rusty atado con una cuerda. Martha Hensley, que regentaba la cafetería y al parecer también trabajaba a tiempo parcial en la clínica, levantó la vista del escritorio. Su rostro se iluminó con una sonrisa sincera. «Everett Lane, he oído que has estado muy ocupado. Las noticias vuelan». Everett respondió sin comprometerse. Los pueblos pequeños eran así. Todo el mundo conocía tus asuntos antes que tú. «Este es el perro que trajo Grace». Martha rodeó el escritorio y se agachó. Rusty, que estaba nervioso, se relajó bajo sus suaves manos. Ella conocía a los animales igual que la mayoría de la gente de por aquí. Uno de ellos también tenía ahora cabras, un gato y 3 burritos. Martha añadió, «La gente está hablando. Everett, ¿qué estás haciendo?» Él se movió incómodo. «Nada especial. Solo ayudo en lo que puedo». El Dr. Ramsey salió de la trastienda, secándose las manos con una toalla. Tenía más de 70 años, pero se movía como un hombre 20 años más joven, con mirada aguda y competente. «Veamos qué tenemos». El examen fue minucioso. Rusty lo toleró bien, aunque no apartó los ojos de Everett en ningún momento, como si buscara tranquilidad. El Dr. Ramsey trabajó en silencio, palpando la pata, tocando los huesos, observando cómo se movía Rusty cuando le pedía que caminara. «Es viejo,
La fractura se curó mal, dijo finalmente. No hay mucho que hacer al respecto ahora, excepto mantenerlo cómodo. Siempre cojeará, pero no le causa dolor. Soporta bien el peso. Debería estar bien. ¿Cuánto le debo?, preguntó Everett, preparándose para lo peor. El doctor Ramsey hizo un gesto con la mano. Considérelo una donación al santuario. No es un santuario, protestó Everett. Solo estoy ayudando a algunos animales. Llámalo como quieras, dijo el doctor Ramsey. Pero se ha corrido la voz y la gente está interesada. Algunos quieren ayudar. Everett no supo qué responder. Asintió con la cabeza en señal de agradecimiento, sintiendo el peso de la caridad sobre sus hombros. Nunca se había sentido cómodo aceptando ayuda. Siempre había sido él quien la daba. Pero el orgullo no alimentaba a los animales. Y poco a poco estaba aprendiendo que a veces aceptar ayuda era una forma de fortaleza. Cuando regresó al rancho, había una camioneta aparcada junto a su cabaña. Tommy Vázquez estaba descargando sacos de pienso de la caja y apilándolos ordenadamente junto a la puerta del granero. «Tommy, todavía no puedo pagártelo», gritó Everett, bajándose de su camioneta. Tommy se enderezó, sonriendo. «Menos mal que no te pido que lo consideres solo. Págame cuando puedas. Eso podría ser nunca», dijo Everett con sinceridad. «Entonces nunca. Vamos, Everett, déjame hacerlo. Estás haciendo un buen trabajo aquí». Descargaron el pienso juntos y cuando Tommy se marchó, le entregó algo a Everett. Un tarro de cristal con una etiqueta escrita a mano, Lane Sanctuary. Dentro había billetes y monedas. Parecían unos $80. «¿Qué es esto?». La gente del restaurante ha estado hablando. Martha ha puesto un tarro. La gente está contribuyendo con lo que puede. No es mucho, pero ayudará. Everett se quedó mirando el tarro, con un nudo en el pecho. «Tommy, yo no... Dómalo. Úsalo para los animales. Eso es todo lo que todos quieren». Después de que Tommy se marchara, Everett se sentó en los escalones del porche con el tarro en las manos. Dentro de la casa, podía ver dónde seguía colgada la foto de Sarah en la pared, con su sonrisa congelada en el tiempo. Afuera, Grace llevaba a las cabras a pastar, con Scout y los demás jóvenes siguiéndola. Rusty yacía a la sombra del granero y Goldie estaba posada en el poste de la valla, observándolo todo con su mirada felina indescifrable. Esto no era lo que había esperado. Había salvado a un animal, y ese animal había salvado a otros. Y ahora personas con las que apenas hablaba estaban invirtiendo en lo que estaba sucediendo allí. Veían algo en ello, algo que merecía la pena apoyar. Un hombre y un burro construyendo algo hermoso a partir de piezas rotas. El sábado Grace trajo a casa una mula ciega. El animal era anciano, con el hocico gris y los ojos nublados por las cataratas. Caminaba lentamente, tanteando el terreno con pasos cuidadosos, y Grace se quedaba a su lado, guiándolo con suaves sonidos y empujones. Cuando llegaron al granero, lo llevó al agua y se quedó vigilando mientras bebía. Everett observaba desde el porche, sacudiendo la cabeza con asombro. ¿Cómo los había encontrado? ¿Cómo sabía dónde buscarlos? Era como si tuviera algún tipo de radar para el sufrimiento, alguna capacidad para sentir cuándo otra criatura necesitaba la ayuda. Bautizó a la mula con el nombre de Chester, en honor a su abuelo, que había sido duro y testarudo hasta el final. Chester se instaló en el granero como si siempre hubiera estado allí, contento de permanecer en silencio y escuchar el mundo que ya no podía ver. Esa noche, el padre Miguel apareció con una donación de fardos de heno cargados en la camioneta de la iglesia. Los feligreses querían ayudar, explicó. Considérelo una bendición por el trabajo que está haciendo. Ni siquiera soy católico, protestaba Everett cada semana. El padre Miguel sonrió. La gracia de Dios va más allá de nuestras pequeñas definiciones. Acepta el heno, Everett. Tus animales lo necesitan. Ayudó a descargar los fardos y antes de marcharse, se quedó junto a Everett, contemplando la colección de animales que ahora poblaban la propiedad. ¿Sabes lo que estás construyendo aquí?, preguntó el padre Miguel. Un dolor de cabeza, respondió Everett, pero sonreía. Un refugio, corrigió el sacerdote con delicadeza. Un lugar donde las cosas rotas vienen a curarse. Esa es una labor sagrada, creas en Dios o no. Después de marcharse, Everett se quedó solo en la crepuscular tarde, rodeado por los sonidos de los animales que se preparaban para pasar la noche. El rancho que había estado muriendo volvía a la vida, no de la forma que él había planeado o esperado, sino de una forma que le parecía correcta, necesaria.
Tocó el anillo de Sarah en su bolsillo. «Mira lo que has empezado», dijo en voz baja. «Un burro, y ahora todo esto. Creo que estarías orgullosa». La noche era fresca. Las estrellas comenzaban a aparecer en el vasto cielo del desierto. Mañana Grace volvería a vagar y probablemente traería a casa algo más que necesitara ser salvado. Y Everett estaría allí, dispuesto a decir que sí, porque eso era en lo que se estaba convirtiendo este lugar. Un lugar donde la respuesta siempre era sí. El santuario, porque así es como todo el mundo lo llamaba ahora, le gustara o no a Everett, crecía más rápido de lo que él podía manejar solo. Grace continuaba con sus misteriosas excursiones matutinas y cada vez regresaba con algo nuevo. Un perro de 3 patas, un par de patos que alguien había abandonado en una área de descanso, un novillo joven que se había alejado de un rancho en quiebra y había sido abandonado a su suerte. Everett dejó de intentar comprender cómo sabía ella dónde encontrarlos. Simplemente lo aceptó, del mismo modo que aceptaba el amanecer y el atardecer como fuerzas naturales que escapaban a su comprensión. Grace tenía un don o una misión, o tal vez solo una profunda comprensión de que el sufrimiento no debía soportarse en soledad. Fuera lo que fuera, lo perseguía con una dedicación inquebrantable. La propiedad se transformó. Everett reparó los corrales y construyó otros nuevos con materiales de desecho. Arregló el techo del granero, reforzó el abrevadero y limpió años de basura acumulada en los rincones donde ahora dormían los animales. Todos los músculos de su cuerpo protestaban, pero él siguió adelante. El trabajo le parecía importante, como nada lo había sido desde la muerte de Sarah. La gente empezó a aparecer sin invitación. No eran turistas ni curiosos, sino lugareños que habían oído lo que estaba pasando y querían formar parte de ello. Martha Hensley venía los martes por la mañana con las sobras de comida del restaurante, verduras, pan y, a veces, carne en perfecto estado, pero que no se podía servir al día siguiente. Se quedaba 1 hora ayudando a limpiar los establos y hablando con los animales con la voz suave que probablemente usaba con sus nietos. Tommy Vázquez llegaba casi todos los sábados con su hijo adolescente. Miguel Jr. traían suministros, pienso, heno, cubos, cuerdas y nunca mencionaban el pago. En cambio, trabajaban junto a Everett, arreglando vallas y construyendo refugios. Su presencia era tranquila y sin pretensiones. El doctor Ramsey hacía visitas a domicilio, revisaba a los animales sin que se lo pidieran y dejaba medicamentos con instrucciones escritas con su sobre la facturación, con la misma amabilidad brusca que había mostrado durante 40 años en Dustwind. Incluso el padre Miguel venía, no para predicar, sino para trabajar. Era sorprendentemente hábil con las herramientas, y él y Everett pasaron toda una tarde construyendo un refugio adecuado para las cabras, trabajando en un silencio agradable que ocasionalmente se rompía con conversaciones sobre temas sin importancia. «Tienes algo especial aquí», dijo el padre Miguel, clavando un clavo en el marco. «La gente necesita ver que todavía hay bondad, que la amabilidad sigue importando. Solo estoy cuidando de algunos animales», respondió Everett, incómodo con los elogios. «Estás haciendo más que eso. Estás mostrando a la gente lo que significa elegir la compasión cuando tienes todas las razones para elegir. Eso importa, Everett, más de lo que crees». Un miércoles por la tarde de la tercera semana, Martha apareció con algo inesperado, un portapapeles con una hoja de papel adjunta. En la parte superior, con su elegante letra, ponía «Horario de voluntarios del Santuario Lane». «¿Qué es esto?», preguntó Everett, aunque veía perfectamente lo que era. «Tenemos a 15 personas que quieren ayudar de forma regular. Pensé que deberíamos organizarlo para que no te agobies. De lunes a domingo, turnos de 2 horas. La gente puede apuntarse al que más le convenga». Everett miró la lista. Había nombres que reconocía y otros que no. Profesores, jubilados, una enfermera del hospital regional, el dueño de la ferretería, una joven madre con 3 hijos, todos ellos dispuestos a conducir hasta su rancho en ruinas para ayudar a cuidar de animales abandonados. «Martha, no puedo pedirle a la gente que haga esto. Menos mal que no lo estás pidiendo. Somos voluntarios. Hay una diferencia». Le puso el portapapeles en las manos. «Necesitas ayuda, Everett. No hay nada de qué avergonzarse. Déjanos formar parte de lo que estás construyendo». Los voluntarios empezaron a llegar la semana siguiente. Trajeron sus propios suministros, a veces productos de limpieza, herramientas, comida extra.
Trabajaban sin supervisión, intuyendo lo que había que hacer y haciéndolo. Hablaban con los animales, aprendían sus nombres y personalidades, se enamoraban de la variopinta colección de criaturas que habían encontrado su camino hasta este pedazo de desierto. Everett se convirtió en algo que nunca había imaginado. Coordinador, profesor, líder de esta comunidad accidental que se había formado en torno a su propiedad. Enseñó a los voluntarios a comprobar los niveles de agua, a distribuir el pienso y a acercarse a los animales nerviosos. Compartió historias sobre cada rescate, y la gente escuchaba con auténtico interés, haciendo preguntas y aportando sus propias ideas. La propiedad ya nunca volvió a estar en silencio. Siempre había alguien allí, siempre había trabajo que hacer, siempre se oía el sonido de las voces mezcladas con los gritos de los animales. Debería haber sido abrumador. Debería haberle hecho querer retirarse a su antigua soledad, pero en cambio le resultaba reconfortante. La vida volvía a fluir allí, ruidosa, desordenada y hermosa. Su hija le llamó un domingo por la tarde, con voz cautelosa. «Papá, he oído cosas sobre lo que estás haciendo». «¿De quién?» «De Internet, en realidad. Alguien publicó fotos de tu rancho en Facebook. Se están compartiendo. La gente lo llama el santuario de los burros». Everett sintió un escalofrío. «¿Fotos? ¿Quién tomó fotos? No lo sé. Pero papá, es buena publicidad. La gente habla de venir a visitarte, de hacer donaciones. Esto podría ayudarte mucho. No quiero publicidad. Solo quiero cuidar de los animales». Claire se quedó callada un momento. «Lo sé, pero quizá esto sea más grande que lo que tú quieres. Quizá tenga que serlo». Hablaron un rato más y antes de colgar, Claire dijo algo que le sorprendió. «Estoy orgullosa de ti, papá. Mamá también lo estaría». Después de la llamada, Everett se sentó en el porche con esas palabras resonando en su mente. ¿Cuándo fue la última vez que Claire le había dicho que estaba orgullosa de él? ¿Cuándo fue la última vez que él le había dado motivos para estarlo? Grace se acercó y se quedó junto al porche, con su presencia sólida y tranquilizadora. Scout, Willow y Hope dormían en el granero, con el estómago lleno y el cuerpo sano. En la propiedad vivían ahora 23 animales, cada uno de ellos un pequeño milagro de segundas oportunidades. El tarro de donativos que Martha había empezado nunca volvía a estar vacío. La gente lo llenaba cada vez que visitaba la granja. Everett utilizaba el dinero para comprar suministros, llevando un control minucioso de cada dólar, decidido a ser un buen administrador de la confianza de la comunidad. Ahora le dolía el cuerpo constantemente. Tenía las manos cubiertas de nuevos callos. Le dolía la espalda cada mañana. Sus rodillas protestaban a cada paso. Pero bajo el dolor físico había algo más. Una profunda satisfacción. La sensación de que, tras 3 años a la deriva, por fin iba en la dirección correcta. Seguía llevando el anillo de Sarah en el bolsillo. Seguía tocándolo a lo largo del día, seguía hablándole cuando estaba solo. Pero el dolor había cambiado de alguna manera, se había vuelto menos agudo. Seguía ahí, siempre estaría ahí, pero ya no definía cada momento de su existencia. «Mira lo que hemos construido», le dijo a su recuerdo, mientras veía cómo se desvanecía la última luz del cielo. «Mira todas estas vidas que estamos salvando. Empezó con gracia, pero ahora es mucho más grande. Se ha convertido en algo que ni siquiera entiendo». Las estrellas aparecieron, brillantes e incontables en el aire claro del desierto. En algún lugar del granero, una de las cabras sangraba suavemente. Rusty ladró una vez y luego volvió a dormirse. El perro de 3 patas, al que uno de los voluntarios había bautizado como Tripod, estaba acurrucado junto a los escalones del porche. El día siguiente traería nuevos retos, más animales, probablemente más gastos, más gente que querría ayudar o simplemente ver qué estaba pasando allí. Pero esa noche, Everett se contentó con sentarse en la oscuridad y sentir el peso de todas esas vidas que dependían de él. No era una carga. Era un regalo ofrecido por un burro que entendía lo que significaba ser salvado y quería transmitir esa gracia. Claire llegó un jueves por la mañana sin avisar, con su coche de alquiler levantando polvo al entrar en la propiedad. Everett estaba limpiando el corral de las cabras cuando la vio y por un momento se quedó paralizado, con la horquilla en la mano, sin saber si sentir alegría o temor. Su hija no lo había visitado en más de 2 años, desde el funeral de Sarah, y su repentina aparición significaba que algo había cambiado.
Salió del coche vestida con ropa de ciudad, pantalones y una blusa que parecía demasiado elegante para el desierto, pero su rostro era más suave de lo que él recordaba. Ahora tenía 40 años, aunque parecía más joven, con su cabello oscuro recogido en una práctica coleta. Los ojos de Sarah, pensó. Tenía los ojos de Sarah. Hola, papá. Claire. Dejó el tenedor y se limpió las manos en los vaqueros, consciente de repente de lo sucio, sudoroso y mayor de lo que era que debía de parecer con más de 60 años. ¡Qué sorpresa! Debería haber llamado. Lo siento, dijo ella, mirando a su alrededor, observando los animales, los corrales reconstruidos, las nuevas estructuras, pero quería verlo. Todo esto, lo que has creado. Grace se había fijado en la visitante y se acercaba, seguida de Scout y los demás. Claire observó cómo se acercaba la burra y su expresión se suavizó. ¿Es ella la que lo empezó todo? Es Grace. Everett sintió un extraño orgullo al decirlo. Y esos son sus pequeños, Scout, Willow y Hope. Claire extendió la mano lentamente y Grace le permitió tocarla, empujando suavemente con su nariz la palma de Claire. Algo pasó entre ellas en ese momento, una comunicación sin palabras que hizo que los ojos de Claire se llenaran de lágrimas. Intentó parpadear para disimular. Caminaron juntas por la propiedad. Everett le presentó a cada animal y le contó la historia de cómo habían llegado. Claire escuchó con verdadero interés, haciendo preguntas y deteniéndose de vez en cuando para acariciar o fotografiar a alguna de las criaturas. Parecía diferente aquí, más presente de lo que había estado en años, menos como la extraña distante en la que se había convertido y más como la chica que una vez había amado este lugar. Terminaron en el porche con un café, sentadas una al lado de la otra, en las viejas sillas que Sarah había pintado de verde hacía mucho tiempo. El silencio entre ellas no era del todo cómodo, pero tampoco era hostil. Era el silencio de dos personas que intentaban encontrar el camino de vuelta, la una a la otra. Estoy orgullosa de lo que estás haciendo, dijo Claire finalmente. Lo decía en serio cuando te lo dije por teléfono, pero papá, hay algo que debes saber. Everett sintió un nudo en el estómago. Ahí venía, la verdadera razón de la visita. Claire sacó un sobre doblado de su bolso y se lo entregó. Esto llegó a mi dirección. Deben de haberme encontrado a través de algún registro antiguo. La dirección es la tuya. El sobre tenía el membrete oficial del condado. El tipo de correo que nunca traía buenas noticias. Everett lo abrió lentamente, con las manos más firmes de lo que se sentía. Dentro había una notificación formal escrita en el frío lenguaje de la burocracia. La propiedad de Lane funcionaba como un santuario de animales sin licencia, con múltiples violaciones de las ordenanzas de zonificación del condado, excediendo el número de animales permitidos para una propiedad residencial, operando una instalación pública sin los permisos adecuados y con posibles problemas de salud y seguridad. El condado ordenaba una inspección inmediata, y si las infracciones no se corregían en un plazo de 30 días, los animales serían confiscados y reubicados, y la propiedad se enfrentaría a obtener permisos que no sabía cómo conseguir, para cumplir normas que no sabía cómo cumplir, para transformar de alguna manera su operación de rescate accidental en algo que el condado aprobara, o de lo contrario, lo perdería todo. Everett leyó la notificación 2 veces, y las palabras se le difuminaron la segunda vez. Todo esto, los animales, los voluntarios, la comunidad que se había formado en torno a la misión de Grace, podía serle arrebatado por un decreto burocrático porque no había rellenado los formularios correctos, no había pedido permiso para salvar vidas. Hay más, dijo Claire en voz baja. Investigué un poco antes de venir. Obtener la licencia como santuario de animales es complicado. Se necesitan instalaciones adecuadas, supervisión veterinaria, prueba de financiación, seguro de responsabilidad civil, certificados de formación del personal. No es imposible, pero es caro y lleva mucho tiempo. No tengo dinero, dijo Everett con voz monótona. Apenas tengo suficiente para alimentarlos a todos ahora. Lo sé, pero papá, quiero ayudar. He estado hablando con algunas personas, investigando. Hay subvenciones disponibles para organizaciones de bienestar animal, organizaciones sin ánimo de lucro, que apoyan este tipo de trabajo. Si nos constituimos como santuario oficial, podremos solicitar financiación,
aceptar donaciones deducibles de impuestos e incluso obtener el apoyo de grupos de bienestar animal más grandes. Everett miró a su hija, tratando de comprender lo que le estaba ofreciendo. Quiero formar parte de esto. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. He estado perdida desde que murió mamá, haciendo lo mismo de siempre, trabajando en un empleo que odio, viviendo una vida que no tiene sentido. Pero ver lo que has construido aquí, ver esas fotos en internet y oír lo que hace Grace, papá, esto importa, esto es real y quiero ayudar a que funcione. Everett miró fijamente el aviso que tenía en las manos, luego a su hija y luego a la propiedad donde Grace estaba de pie, vigilando a su familia de cosas rotas. 23 animales que confiaban en él para mantenerlos a salvo, voluntarios que creían en lo que él hacía, una comunidad que había invertido su esperanza y sus recursos en este lugar. No podía defraudarlos, no podía permitir que el condado viniera y lo destrozara todo. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó. Claire sacó un cuaderno ya lleno de su pulcra letra. Se había preparado para esta conversación, había hecho los deberes. Primero, tenemos que constituirnos como organización sin ánimo de lucro. Yo puedo encargarme del papeleo. Básicamente es lo que hago en mi trabajo, solo que en un contexto diferente. Luego tenemos que conseguir una inspección adecuada e identificar qué mejoras específicas exigen. Después, solicitamos los permisos y empezamos a trabajar para cumplir sus normas. Parece que eso podría llevar meses. Tenemos 30 días, por lo que debemos actuar con rapidez e inteligencia. Podemos solicitar prórrogas, demostrar nuestra buena fe y tal vez conseguir que el condado esté de nuestro lado en lugar de en contra nuestra. El Dr. Ramsey puede proporcionar supervisión veterinaria, ya lo he llamado y está dispuesto a hacerlo. El padre Miguel dice que la iglesia puede ayudar con algo de financiación. Los voluntarios pueden ayudar con las mejoras físicas y yo puedo pedir una excedencia en el trabajo para gestionar la parte administrativa. ¿Harías eso? ¿Tomarte una licencia en tu trabajo? Claire lo miró a los ojos, y en ese momento se parecía tanto a Sarah que le dolió. Papá, perdí a mamá. Perdí estos años contigo porque era demasiado terca y estaba demasiado dolida para acercarme. No voy a perder esto también. Déjame ayudarte a salvar lo que has construido. Déjame formar parte de algo que importa. Everett tenía un nudo en la garganta. Quería discutir, quería decir que podía manejarlo solo. Quería mantener el orgullo que lo había mantenido aislado durante 3 años. Pero al mirar a su hija, al ver la determinación y la esperanza en su rostro, se dio cuenta de que aceptar su ayuda no era una debilidad, era sabiduría. Era lo que Sarah hubiera querido. Era lo que Grace había estado tratando de enseñarle todo este tiempo, que a veces ser salvado significa dejar entrar a otros. Está bien, dijo. Está bien, hagámoslo oficial. Salvemos el santuario. Claire sonrió con sinceridad y alegría, y por primera vez en años, Everett sintió que tal vez, solo tal vez, estaba recuperando a su hija. Pasaron el resto del día haciendo planes. Claire llenó páginas con notas y cronologías, y Everett aportó sus conocimientos prácticos sobre lo que necesitaba la propiedad. Era abrumador, aterrador y, curiosamente, emocionante. Iban a luchar por ello. Iban a conseguir que funcionara. Esa tarde, mientras se ponía el sol y Claire regresaba a su hotel en la ciudad, prometiendo volver a primera hora de la mañana, Everett se quedó en el porche con la notificación del condado todavía en la mano. Grace se acercó, como siempre hacía cuando él la necesitaba, y se quedó a su lado en la luz que se desvanecía. Nos hemos metido en un lío, le dijo él, pero creo que tal vez podamos encontrar una salida. Con ayuda, que es lo que estoy aprendiendo, que es lo importante. Grace emitió un suave sonido. No sabía si era de satisfacción o de acuerdo. Los jóvenes se estaban acomodando para pasar la noche. Alrededor de la propiedad, los animales que Grace había traído a casa estaban a salvo y alimentados, ajenos a la amenaza que se cernía sobre todos ellos. 30 días para salvar lo que habían construido. 30 días para convertir un acto de compasión en algo que el mundo reconociera como legítimo. 30 días para demostrar que lo que había sucedido allí, ese santuario imposible construido por un hombre destrozado y un burro rescatado, merecía la pena preservarse. No sería fácil, nada que valga la pena lo fue nunca, pero allí de pie,
Con el anillo de Sarah en el bolsillo y la promesa de su hija aún resonando en sus oídos, Everett creía que tenían una oportunidad. Quizás no era una buena oportunidad, pero era una oportunidad, y a veces eso era suficiente para empezar. Las siguientes 3 semanas pasaron en un torbellino de caos concentrado. Claire se mudó al antiguo cuarto de manualidades de Sarah y lo transformó en una oficina improvisada con su ordenador portátil, su impresora y montones de papeles que parecían multiplicarse de la noche a la mañana. Trabajaba 12 horas al día archivando documentos de constitución, solicitando permisos, redactando propuestas de subvenciones y creando una página web para lo que ahora llamaban oficialmente el Santuario Animal Grace Haven. Grace Haven, había dicho Everett cuando ella sugirió el nombre por primera vez. Está bien, es perfecto. El papeleo de la organización sin ánimo de lucro se tramitó más rápido de lo esperado. Claire tenía contactos de su trabajo en la empresa, gente nueva que conocía a gente y podía moverse por la burocracia con una habilidad que Everett nunca había poseído. Abrió una cuenta bancaria, solicitó la exención de impuestos y creó una junta directiva en la que se incluían ella misma, Everett, el Dr. Ramsey, el padre Miguel y Martha Hensley. Necesitamos 5 personas para dar credibilidad, explicó Claire. Y estas personas ya han invertido. ¿Tiene sentido hacerlo oficial? La respuesta de la comunidad fue abrumadora. Cuando se corrió la voz sobre la amenaza del condado, las donaciones comenzaron a llegar. El tarro de cristal fue sustituido por una caja de donaciones adecuada, que se vaciaba a diario en la nueva cuenta bancaria del santuario. Una cadena de noticias local publicó una noticia. El santuario de burros de los vaqueros se enfrenta al cierre, que se hizo viral en Internet. De repente, gente de 3 condados vecinos acudía en coche para visitarlo, ofrecerse como voluntaria y brindar su apoyo. Tommy Vázquez organizó equipos de trabajo que acudían a la propiedad cada fin de semana. Reconstruyeron las vallas según la normativa, construyeron refugios adecuados con permisos e inspecciones, e instalaron un nuevo sistema de agua que cumplía con las normas sanitarias del condado. La ferretería donó los materiales. Un contratista local ofreció sus conocimientos de forma gratuita. Incluso la sección de la FFA del instituto acudió a ayudar a los adolescentes, que trabajaron junto a los jubilados para transformar el rancho en ruinas en algo que se parecía cada vez más a un verdadero santuario. El Dr. Ramsey estableció protocolos veterinarios oficiales, creó historiales médicos para cada animal, habilitó un espacio clínico en el granero y documentó su supervisión continua de manera que cumpliera con los requisitos del condado. Formó a 3 de los voluntarios habituales en cuidados básicos de animales, dotando al santuario del personal necesario para que fuera legítimo a ojos de la ley. El padre Miguel coordinó la recaudación de fondos a través de la red de iglesias, llegando a las parroquias de toda la región. El dinero llegó, no en grandes cantidades, pero sí lo suficiente como para comprar pienso al por mayor y pagar los permisos necesarios para contratar a un asistente administrativo a tiempo parcial que ayudara a Claire a gestionar la creciente operación. A pesar de todo, Grace continuó con su misión. Cada mañana salía a pasear y la mayoría de las veces regresaba con algo que necesitaba ayuda. Un par de lechones que alguien había comprado por diversión y luego abandonado cuando crecieron demasiado. Un perro anciano cuyo dueño había fallecido y cuya familia no lo quería. Un caballo joven con una pezuña dañada que nunca sanaría correctamente, lo que lo hacía inútil para un rancho de trabajo, pero perfecto para un santuario que medía el valor en términos diferentes. Cada nueva llegada añadía presión para cumplir con los requisitos del condado, pero también reforzaba su argumento de que lo que estaban haciendo en otro lugar a donde ir. Grace Haven se estaba convirtiendo en su última oportunidad, y todos los involucrados sentían el peso de esa responsabilidad. Everett trabajaba hasta el agotamiento. Se levantaba antes del amanecer y no paraba hasta después del anochecer, con el cuerpo gritando de dolor, pero su voluntad se negaba a rendirse. Aprendió a utilizar herramientas eléctricas que había evitado durante años, a leer los códigos de construcción y a gestionar a voluntarios con diferentes niveles de habilidad y motivaciones. Concedió entrevistas a periodistas locales, al principio con torpeza, pero cada vez más cómodo a medida que aprendía a expresar lo que significaba Grace Haven.
No se trata de mí, le dijo a un periodista del periódico regional. Se trata de dar a las cosas rotas un lugar donde curarse. A los animales, claro, pero también a las personas. Todos los que hacen voluntariado aquí reciben algo a cambio. Todos nos estamos curando juntos. El artículo se publicó con una foto de Everett junto a Grace, ambos mirando a la cámara con tranquila dignidad. Llegaron pedidos de camisetas del santuario. Claire las había diseñado para recaudar fondos y en una semana vendieron 300 camisetas con la cara de Grace y las palabras «Elige la compasión» por debajo. Pero el creciente éxito trajo consigo su propio estrés. Everett y Claire discutían a veces, normalmente a altas horas de la noche, cuando ambos estaban agotados y la fecha límite se acercaba. Ella quería avanzar más rápido, expandirse más, aprovechar la publicidad. Él quería ser cauteloso, no perder el espíritu esencial de lo que estaban haciendo en su prisa por legitimarlo. No estamos montando un negocio, dijo después de una discusión especialmente acalorada. Estamos proporcionando un refugio y no podemos hacerlo si el condado nos cierra. Claire replicó, a veces hay que seguir las reglas para hacer un buen trabajo, papá. Esa es la realidad. Llegaban a un punto muerto y luego encontraban la manera de salir adelante, normalmente con uno de ellos pidiendo perdón y ambos reconociendo que querían lo mismo, aunque no estuvieran de acuerdo en el camino a seguir. Esas discusiones, por frustrantes que fueran, se sentían como un progreso. Hablaban de verdad, como no lo habían hecho en años. Una noche, 2 semanas después de empezar, Everett encontró a Claire llorando en la sala de manualidades convertida en oficina, rodeada de papeles y normativas que intentaba descifrar. Oye, le dijo en voz baja, ¿qué pasa? Es que es demasiado, papá. No dejo de pensar en lo que pasará si fracasamos. Todos estos animales dependen de nosotros. Toda esta gente que ha invertido su tiempo, su dinero y sus esperanzas. ¿Y si no podemos hacerlo? ¿Y si no soy lo suficientemente buena para llevarlo a cabo? Everett se sentó a su lado, algo que no había hecho en años. Simplemente se sentó con su hija cuando ella estaba sufriendo. ¿Sabes lo que me enseñó Grace? Dijo. Que a veces basta con intentarlo. Que lo importante es estar ahí, hacer el trabajo, abrir tu corazón a lo que necesita ayuda. Puede que fracasemos, puede que el condado nos cierre de todos modos, pero habremos intentado todo lo que hemos podido. Y eso no es nada. Claire apoyó la cabeza en su hombro y él la rodeó con el brazo, sintiendo cómo los años de distancia se comprimían en ese momento de conexión. Te echo de menos, mamá, susurró Claire. Yo también, cariño. A ella le habría encantado esto todos los días. Lo que estás haciendo con Grace, le habría encantado que vinieras a ayudar. Eso significa más para mí de lo que imaginas. Se sentaron juntos en la tranquila oficina, padre e hija, ambos con dolor, pero también con esperanza. Afuera, el santuario se preparaba para pasar la noche. Los animales estaban a salvo y alimentados porque la gente había decidido cuidar de ellos. No era seguro que tuvieran éxito, pero no se enfrentaban solos al reto, y eso marcaba la diferencia. La inspección del condado estaba prevista para el día 28, 2 días antes de la fecha límite. Claire había estado en constante comunicación con la inspectora, una mujer llamada Patricia Orozco, que se había mostrado profesional pero evasiva sobre sus posibilidades. Había revisado su documentación, aprobado sus permisos de construcción y aceptado realizar la inspección final antes de lo requerido. Nos está dando una oportunidad, dijo Claire, pero tiene que ser perfecto. Los 2 últimos días antes de la inspección fueron intensos. Todos los voluntarios que pudieron acudieron para ayudar con los preparativos de última hora, pintaron estructuras, organizaron los registros médicos, crearon carteles informativos para cada corral de animales y ensayaron la presentación que Claire había preparado. La propiedad tenía mejor aspecto que en 30 años, quizá mejor que nunca. ¿Pero sería suficiente? La noche antes de la inspección, Everett no podía dormir. Recorrió la propiedad en la oscuridad, comprobando cada animal, asegurándose de que los cubos de agua estuvieran llenos y las puertas bien cerradas. Grace lo siguió, su presencia reconfortante como siempre. Mañana se decidirá todo, le dijo. Si aprobamos, seremos legítimos. Podremos seguir haciendo esto, quizá expandirnos, convertirnos realmente en el santuario que todos creen que ya somos. Si fallamos, te llevarán a ti y a todos los demás.
y perderé este rancho por impuestos atrasados. Todo lo que hemos construido desaparecerá. Grace acarició su pecho con el hocico, su aliento cálido en el aire fresco de la noche. No parecía preocupada. Había hecho su parte, trayendo a casa cosas rotas y confiando en que de alguna manera todo saldría bien. Su fe era sencilla y completa. Everett deseaba poder compartirla. Tocó el anillo de Sarah en su bolsillo, un gesto que se había convertido en automático, y pensó en lo lejos que había llegado desde aquella mañana en la que encontró a Grace encadenada y moribunda en el desierto. Él le había salvado la vida. Sí, pero ella también le había salvado la suya, de formas que aún estaba descubriendo. Pase lo que pase, le dijo al caballero, a la memoria de Sarah, a Dios o al destino o a cualquier fuerza que lo hubiera llevado hasta ese punto. Gracias por la gracia, por el regreso de Claire, por esta oportunidad de hacer algo que importa. Si todo termina mañana, al menos lo intentamos. Pero él no quería que terminara. Quería seguir salvando animales con Grace. Quería seguir trabajando junto a su hija. Quería ver en qué se podía convertir este santuario si se le daba la oportunidad de crecer. Se dio cuenta, con cierta sorpresa, de que quería vivir, no solo sobrevivir, sino vivir de verdad con un propósito, con conexión y con amor. Lo deseaba tanto que le dolía. Grace se apretó contra su costado, sólida y real, y juntos permanecieron en la oscuridad, esperando el amanecer que decidiría su destino. Patricia Arasco llegó exactamente a las 9 conduciendo un vehículo del condado y llevando una carpeta con todo el futuro de Everett en sus páginas. Era más joven de lo que él esperaba, tal vez 45 años, con el pelo oscuro recogido en un moño profesional y unos ojos que no se perdían nada. Llevaba botas prácticas y pantalones cargo, como alguien que sabe moverse entre el ganado y las propiedades. Sir Lane, dijo, tendiéndole la mano. Soy Patricia Orozco, inspectora de bienestar animal del condado. Everett, y esta es mi hija, Claire. Ella se ha encargado de la mayor parte del trabajo administrativo. Señorita Lane, he revisado su documentación. Es muy completa. El tono de Patricia no revelaba nada, ni aprobación ni crítica, solo neutralidad profesional. Claire había preparado carpetas para la inspección, codificadas por colores y con referencias cruzadas. Le entregó una a Patricia con la confianza de alguien que había pasado 3 semanas asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Lo hemos organizado todo por categorías: mejoras en las instalaciones, registros veterinarios, documentación sobre la formación de los voluntarios, estados financieros y procedimientos operativos. Patricia aceptó la carpeta, la abrió y echó un vistazo a las primeras páginas. Su expresión seguía siendo neutral, pero se tomó su tiempo para leer con atención. Everett se quedó junto a Claire, con las manos en los bolsillos para evitar que le temblaran, tratando de proyectar una calma que no sentía. Empecemos con un recorrido por la propiedad, dijo Patricia, cerrando la carpeta. Quiero ver las instalaciones, conocer a los animales y verificar que lo que está documentado coincide con la realidad. Comenzaron por el establo. Patricia inspeccionó los compartimentos, comprobando las dimensiones con respecto a los requisitos del código, examinando el sistema de ventilación que Tommy había instalado y probando el sistema de suministro de agua. Tomó notas en su blog y Everett intentó no leer el fin del mundo en cada trazo de su pluma. Grace y sus crías estaban en el prado principal. Patricia se detuvo junto a la valla y se quedó observándolos. Esta es la burra que lo empezó todo. Es Grace, dijo Everett, con orgullo en su voz a pesar de los nervios. La encontramos encadenada a una valla en el desierto, casi muerta por deshidratación y hambre. Ella es la que trae a los demás animales aquí. Lo leí. La máscara profesional de Patricia se resquebrajó ligeramente, mostrando un interés genuino. ¿Crees que realmente busca animales abandonados y los guía de vuelta a tu propiedad? Sé cómo suena, pero la he visto hacerlo. Se va por la mañana y vuelve con algo que necesita ayuda, cada vez. Patricia observó a Grace durante un largo rato. La burra permanecía tranquila, con porte digno y mirada inteligente. Las crías jugaban cerca, sanas y contentas. Patricia se guardó para sí misma lo que fuera que estuviera pensando y tomó otra nota antes de seguir adelante. Recorrieron la propiedad de los nuevos refugios, el espacio de la clínica médica que había establecido el Dr. Ramsey y el área de almacenamiento de piensos,
con su adecuado control de plagas. Preguntó por todo: protocolos de seguridad, procedimientos de formación de voluntarios, planes de respuesta a emergencias. Claire respondió a la mayoría de las preguntas con documentación preparada, pero a veces Everett tuvo que intervenir con conocimientos prácticos sobre los propios animales, su historia y sus necesidades. En el corral de las cabras, Patricia se detuvo. Estos animales procedían de una situación de acumulación compulsiva. Alguien los tenía en un patio trasero en Barasto. 37 cabras en un espacio destinado para unas 5. El control de animales los confiscó y la mayoría fueron a otros santuarios. Nosotros acogimos a las 2 que estaban en peor estado y ahora están sanas. El doctor Ramsey puede mostrarle los historiales médicos. Cuando llegaron, tenían infecciones respiratorias, desnutrición y podredumbre en las pezuñas sin tratar. Tras 3 meses de tratamiento y cuidados adecuados, están prosperando. Patricia examinó a las cabras. Tenían los ojos claros, el pelaje sano y un peso adecuado. Tomó más notas. Everett no podía leer su expresión. No sabía si las aprobaba o las rechazaba. Recorrieron el resto de la propiedad. Rusty y los demás perros estaban en sus jaulas, con espacio suficiente y enriquecimiento. Chester, la mula ciega, estaba en su establo especialmente diseñado con marcadores táctiles para ayudarle a orientarse. Los cerdos estaban en su charco de barro, que cumplía todos los requisitos medioambientales. Goldie, la gata, y su ahora ampliada familia de gatos del granero controlaban la población de roedores. Allá donde iban, Patricia hacía preguntas. Algunas eran sencillas, sobre las medidas de las instalaciones, los horarios de alimentación o la gestión de residuos. Otras profundizaban en los planes de sostenibilidad a largo plazo y las fuentes de financiación. ¿Qué pasaría con los animales si Everett no pudiera seguir cuidándolos? Hemos establecido un plan de sucesión. Claire respondió a esa última pregunta. La junta directiva ha acordado mantener las operaciones y estamos creando un fondo específico para el cuidado a largo plazo de los animales. ¿Has pensado en todo?, observó Patricia. Y Everett seguía sin saber si eso era un elogio o una crítica. 2 horas después de comenzar la inspección, regresaron al granero donde habían empezado. Patricia había llenado varias páginas de su blog de notas con apuntes. Se quedó mirando esos apuntes, con el rostro impasible, mientras Everett y Claire esperaban en un tenso silencio. Tengo que terminar mi informe. Patricia finalmente dijo: revisar todo lo que he documentado hoy en comparación con los requisitos del condado. Eso llevará unas horas. ¿Cuándo lo sabremos?, preguntó Claire, con voz firme, pero Everett podía percibir la tensión que había debajo. Patricia los miró a ambos y por primera vez su máscara profesional cayó por completo. Han hecho un trabajo extraordinario aquí en menos de un mes. Sea cual sea el resultado, eso es lo que importa. Pero si era lo suficientemente importante, esa pregunta quedó sin respuesta en el aire entre ellos. La espera era peor que cualquier otra cosa. Patricia se había marchado con la promesa de volver a las 13:11 con su decisión, y esas horas intermedias se alargaron como años. Everett intentó trabajar, pero sus manos eran torpes y su mente estaba en otra parte. Claire caminaba por el porche, mirando constantemente su teléfono, como si la decisión fuera a llegar por vía electrónica en lugar de en persona. Los voluntarios se habían reunido sin que se les pidiera. Se había corrido la voz sobre la inspección y la gente quería estar allí para conocer el resultado, fuera cual fuera. Martha trajo sándwiches que nadie pudo comer. Tommy se sentó en los escalones del porche, callado y firme. El doctor Ramsey esperaba en su camioneta, listo para ofrecer lo que fuera necesario, celebración o consuelo. El padre Miguel estaba de pie cerca del granero, tal vez rezando, tal vez simplemente estando presente. A las 2:30, Grace hizo algo que nunca había hecho antes. Se acercó a Everett, que estaba junto a la valla del prado, y apoyó la frente contra su pecho, manteniéndola allí durante un largo momento. Sus hijos se acercaron, y Scout acarició con el hocico la mano de Everett. Parecía una despedida, o tal vez era consuelo. Everett rodeó con los brazos el cuello de Grace y la abrazó, conteniendo las lágrimas que se había prometido no derramar hasta saberlo con certeza. Pase lo que pase, susurró, tú me salvaste primero. No lo olvides nunca.
El vehículo del condado de Patricia apareció en la 255, dejando una estela de polvo tras de sí en el aire tranquilo de la tarde. La comunidad reunida se quedó en silencio, con todos los ojos fijos en el vehículo mientras aparcaba cerca del granero. Patricia salió, con su portapapeles en la mano y el rostro cuidadosamente neutro. Caminó hacia donde estaban Everett y Claire, y con cada paso, Everett sentía que se decidía su futuro. El santuario, los animales, la comunidad que se había formado aquí, su relación con su hija. Todo dependía de lo que esta mujer estuviera a punto de decir. Patricia se detuvo frente a ellos. Durante un largo momento, se limitó a mirar la propiedad, los animales, la gente, la evidencia de lo que se había construido aquí en tan poco tiempo. Luego miró su portapapeles y Everett pudo ver un documento oficial adjunto a él, con el sello del condado visible en la parte superior. Señor Lane, señorita Lane, comenzó Patricia con voz formal, he completado mi inspección del santuario animal Grace Haven y he revisado toda la documentación presentada en relación con los requisitos del condado para las instalaciones de bienestar animal. El silencio era absoluto. Incluso los animales parecían contener la respiración. He comprobado que sus instalaciones cumplen plenamente con los códigos del condado. Sus protocolos veterinarios cumplen o superan los estándares. Su programa de formación de voluntarios es muy completo. Su planificación financiera demuestra sostenibilidad y su compromiso con el bienestar animal es evidente en todos los aspectos de su funcionamiento. La máscara profesional de Patricia finalmente se rompió en una sonrisa. Es un placer aprobar su solicitud para obtener la licencia como santuario animal oficial. Enhorabuena. El sonido que brotó de la multitud reunida fue de pura alegría. La gente vitoreaba, se abrazaba, algunos lloraban abiertamente. Claire abrazó con fuerza a Everett, ambos riendo y llorando a la vez. Martha se secaba los ojos con el delantal. Tommy levantaba el puño en señal de victoria. El doctor Ramsey tocaba la bocina de su camioneta para celebrar. Patricia levantó el certificado oficial, con el sello del condado en relieve dorado, y las palabras Grace Haven Animal Sanctuary, licenciado y aprobado, escritas en letra formal. Se lo entregó a Claire, que lo aceptó con manos temblorosas. Gracias, logró decir Claire. Muchas gracias. No me des las gracias, respondió Patricia. Vosotros hicisteis el trabajo, los dos y toda esta gente. Lo que habéis construido aquí es especial. He hecho muchas inspecciones y nunca he visto una comunidad tan unida como esta. Nunca he visto animales tan claramente prosperando bajo el cuidado de alguien. Esto no es solo un santuario, es algo más. Se volvió hacia Everett. Tu hija me habló de Finding Grace, de cómo lleva a los otros animales a casa. Llevo 20 años en este negocio y nunca había oído nada parecido. No sé si lo creería si no la hubiera visto yo misma, la forma en que se comporta. Es como si supiera exactamente lo que está haciendo. Lo sabe, dijo Everett simplemente. Lo sabe, asintió Patricia, aceptando esta verdad imposible. Entonces diría que tienen suerte de haberse encontrado. Y todos estos animales tienen suerte de que ambos hayan aceptado ayudarlos. Después de que Patricia se marchara, la celebración continuó. Alguien había traído champán. El padre Miguel lo abrió con una oración de acción de gracias. Brindaron por la gracia del santuario, por las segundas oportunidades y los nuevos comienzos. Los animales parecían sentir la alegría, moviéndose entre los humanos reunidos con una audacia inusual, aceptando la atención y las golosinas. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre la propiedad, Everett se apartó de la celebración por un momento. Sostenía en sus manos el certificado oficial, ese trozo de papel que legitimaba todo por lo que habían luchado. Pero más que eso, miró a las personas reunidas allí, a su hija, a sus amigos, a su comunidad, y sintió una plenitud en su corazón que no había sentido desde que Sarah murió. Grace se acercó a él, como siempre hacía cuando la necesitaba, y se quedó a su lado en la luz que se desvanecía. Everett le puso la mano en el cuello y miró el santuario que habían construido juntos. Lo hemos conseguido, chica, dijo en voz baja. De verdad lo hemos conseguido. Y Grace, con su habitual tranquilidad, pareció decir que nunca lo había dudado ni por un momento. 6 meses después, el santuario de animales Grace Haven era el hogar de 42 animales y seguía creciendo.
La propiedad se había transformado hasta quedar irreconocible. Había carteles profesionales en la entrada, una zona de aparcamiento adecuada para los visitantes, exposiciones educativas sobre la historia de cada animal y un pequeño centro de visitantes que Claire había ayudado a diseñar. Se habían convertido en un destino no solo para las personas que dejaban animales que necesitaban ayuda, sino también para las familias que querían enseñar a sus hijos lo que era la compasión, para los voluntarios que buscaban un propósito, para cualquiera que necesitara recordar que la bondad seguía siendo importante. Grace continuó con sus paseos matutinos, aunque ahora llevaba un pequeño collar con GPS. Un generoso donante financiara un equipo de rastreo para poder controlar a dónde iba y cómo encontraba a los animales que necesitaban ser rescatados. Descubrieron que recorría distancias increíbles, a veces a 24 kilómetros del santuario, siguiendo lo que parecía ser un sentido instintivo de dónde había sufrimiento. Científicos de la universidad habían pedido estudiarla para comprender el mecanismo detrás de su don, pero Everett lo había rechazado educadamente. Algunas cosas no necesitaban explicación. Scout, Willow y Hope ya eran casi adultas y habían empezado a acompañar a Grace en sus búsquedas matutinas. Parecía que la misión se estaba transmitiendo de madre a hija, un legado de rescate que continuaría más allá de la vida de Grace. La imagen de 4 burras viajando juntas por el desierto, en busca de animales necesitados, se había vuelto familiar para los lugareños. La gente dejaba estaciones de agua a lo largo de las rutas conocidas. Los ganaderos llamaban al santuario cuando veían a los burros cerca de sus propiedades para asegurarse de que estaban a salvo. La historia se había extendido mucho más allá de Dustwind. Los medios de comunicación nacionales se habían hecho eco de ella. El burro que rescata a otros, y las donaciones llegaban de todo el país. La cuenta bancaria del santuario gozaba de buena salud por primera vez, con suficiente dinero para contratar a 2 empleados a tiempo completo y planificar la ampliación. Estaban construyendo un establo específico para animales grandes, con instalaciones médicas adecuadas y áreas de cuarentena. Habían establecido asociaciones con otros santuarios y organizaciones de bienestar animal, creando una red de cuidados que ampliaba su impacto. Pero a pesar de todo el crecimiento y la publicidad, el corazón de Grace Haven seguía siendo el mismo. Un lugar donde las cosas rotas venían a sanar, donde se ofrecían segundas oportunidades libremente, donde un acto de compasión se extendía hacia afuera y se convertía en algo más grande de lo que nadie había imaginado. Claire se había quedado. Había dejado su trabajo en la empresa y se había mudado definitivamente a Dustwind, donde se instaló en una pequeña casa en la ciudad y se dedicó por completo a la gestión del santuario. Ahora ella y Everett trabajaban juntos a diario, y la distancia que había existido entre ellos durante tantos años se había acortado. Habían aprendido a hablar de verdad, sobre Sarah, el dolor y los años que habían perdido. Habían aprendido a perdonarse mutuamente y a perdonarse a sí mismos. En una fresca mañana de noviembre, se encontraban juntos al borde de la propiedad, cerca del lugar donde Everett había encontrado por primera vez a Grace. Estaban inaugurando algo nuevo, una sencilla placa de bronce montada en un poste de piedra. En ella se leía: en memoria de Sarah Lane, que nos enseñó que el amor es una acción y que elegir la compasión lo cambia todo. Grace Haven Animal Sanctuary, donde el rescate comienza con un sí. Había sido idea de Claire, pero Everett la había aceptado inmediatamente. Sarah merecía ser recordada aquí, en este lugar que existía porque Everett había llevado sus lecciones a su dolor y había encontrado el camino de vuelta a la vida. Se había reunido una pequeña multitud para la inauguración: voluntarios, donantes, amigos del pueblo, incluso Patricia Orozco, que se había convertido en defensora no oficial del santuario. El padre Miguel bendijo la placa y Martha leyó un poema que había escrito sobre el legado de Sarah. El doctor Ramsey habló de cómo la curación llega de formas inesperadas y de cómo este santuario había curado a más que solo a los animales que vivían allí. Cuando le tocó hablar a Everett, lo hizo de forma sencilla. Mi esposa Sarah creía que estamos en esta tierra para cuidarnos unos a otros, tanto las personas como los animales. Lo olvidé durante un tiempo después de su muerte, pero Grace me lo recordó. Ella me enseñó que cuando salvas una vida, inicias una reacción en cadena de salvamento. A Sarah le encantaría lo que está pasando aquí.
Le encantaría que tantos de ustedes hayan decidido formar parte de ello. Gracias por ayudarme a honrar su memoria haciendo este trabajo. Grace estaba cerca con sus crías, observando la ceremonia con sus ojos tranquilos y sabios. Esa misma mañana había traído a casa un nuevo animal, un gato anciano al que le faltaba un ojo, que ya se estaba acomodando en el granero. La misión continuaba, y siempre continuaría mientras Grace siguiera respirando. Después de la ceremonia, la gente se quedó charlando y visitando a los animales. Everett se encontró solo por un momento en el porche de la cabaña de Sarah, su cabaña. Pero ahora era algo más, la sede de una operación que salvaba vidas todos los días. Sacó el anillo de boda de Sarah de su bolsillo, donde había estado durante 3 años. Lo sostuvo a la luz y leyó la inscripción una vez más. El para siempre empieza hoy. Lo habían dicho en serio cuando eran jóvenes. Creían que para siempre significaría envejecer juntos. Pero ahora para siempre significaba algo diferente. Significaba legado. Significaba que el trabajo continuaría más allá de sus vidas. Significaba amor expresado a través de la acción, propagándose a través de generaciones de animales rescatados y de las personas que decidían cuidar de ellos. Se puso el anillo en su propio dedo por primera vez desde la muerte de ella. Le quedaba bien en el meñique, ajustado pero cómodo. Llevarlo le parecía lo correcto, como si por fin estuviera listo para seguir adelante sin el peso del dolor que lo aplastaba. Claire se acercó a él, siguiendo su mirada hacia el santuario. Mamá estaría muy orgullosa de ti, papá. De nosotros, corrigió él. No podría haberlo hecho sin ti. Se quedaron juntos, viendo cómo Grace llevaba a un grupo de voluntarios al prado más alejado, mostrándoles a los recién llegados. El sol calentaba. El desierto se extendía infinito y hermoso, y la vida fluía a su alrededor de forma ruidosa, caótica y maravillosa. Everett pensó en el hombre que había sido 6 meses atrás, destrozado, aislado, esperando morir junto a su rancho en decadencia, y pensó en el hombre que era ahora, sanado, conectado, construyendo algo que le sobreviviría. La transformación había comenzado con una decisión: ayudar a un animal que sufría. Todo lo demás había surgido de ese único acto de compasión. ¿Listo para volver al trabajo?, preguntó Claire. Everett sonrió sintiendo el anillo de Sarah en su dedo, observando a Grace moverse entre los animales con su tranquila determinación. Siempre, dijo, siempre hay más trabajo que hacer. Y juntos caminaron de vuelta hacia el santuario, hacia los animales que esperaban ser alimentados y las vidas que esperaban ser salvadas, hacia un futuro que ninguno de los dos había imaginado, pero que ambos estaban agradecidos de estar construyendo. Un día a la vez, un rescate a la vez, un sí a la vez. Estaban demostrando que incluso en el desierto más duro, la vida encuentra la manera de florecer.